Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a comenzar entonces con la clase de física, que como ya se han dado cuenta, esta jornada es de reforzamiento. Al igual que en las otras materias, recuerden que se les va a entregar un estilo de guía que tiene 8 preguntas y ustedes van a tener 15 minutos para responderlo, y yo me voy a volver a conectar para que todos lo resolvamos juntos. Ahora, si no me equivoco, la guía arriba dice electrodinámica, ¿ya? Nada que ver, es de hidrodinámica, fue lo que vimos antes de electricidad. Recordar que nosotros primero habíamos visto algo sobre electricidad, como una introducción a la electricidad. Eso no va a entrar en este reforzamiento, ¿ya? Va a ser la clase que vimos de Bernoulli, si se acuerdan, de esa materia que vimos en un video. Ya de eso se trata entonces el reforzamiento de física para este nivel. Así que en 15 minutos más nos vemos otra vez. Ya, vamos a comenzar entonces con la revisión de este reforzamiento que tenía que ver mucho con lo que vimos de hidrodinámica. Entonces, recordarles que en esa clase nosotros finalizamos la clase viendo un video donde se presentaban varios experimentos. Y en este reforzamiento yo hice como preguntas de muchos de los experimentos que se mostraron en el video, para ver si lo recordaban y si les habían quedado claro. Entonces vamos con la primera pregunta. Dice, como muestra la siguiente imagen, al soplar un papel en su parte superior, este tiende a subir. Y hay que responder la pregunta 1 y 2. Y la primera pregunta dice, este fenómeno se puede explicar mediante el principio de A. Bernoulli, Pascal, Torricelli y Arquímedes. ¿Sí? Recordar en esta pregunta que en la parte de hidrodinámica nosotros habíamos visto a Bernoulli y Torricelli. ¿Sí? Esos eran los dos fenómenos. Y cuando vimos hidrostática, ¿qué se refería a hidrostática? Que eran fluidos que estaban quietos, en reposo, era Pascal y Arquímedes. Entonces ahí, como dice alguien, la alternativa correcta para la primera pregunta era Bernoulli. Bernoulli habla ya sobre este fenómeno de qué pasa si yo aumento la velocidad de algo, por qué las cosas se mueven, y lo relacionaba con la presión. Así que súper bien, la pregunta número 1 es la alternativa A. Vamos con la pregunta número 2, que tiene que ver mucho también con la misma imagen. Por eso puse acá de nuevo la imagen. Dice, entonces, el papel tiende a subir, porque eso lo decía el enunciado. Ya, eso es súper importante. El enunciado decía que el papel tiende a subir. Nosotros ya sabemos que este fenómeno entonces por Bernoulli, pero ahora dice, A, la presión por encima del papel aumenta al soplar. B, la presión por encima del papel disminuye al soplar. C, la presión por encima del papel se mantiene constante. ¿Qué quiere decir que se mantenga constante? Que no cambia, que si sopla esta sigue siendo la misma. Y la alternativa D, la presión por debajo del papel es menor que por la parte de arriba de donde se está soplando. Entonces, importante, nosotros ya habíamos dicho que este fenómeno era Bernoulli. ¿Y qué es lo que nos decía Bernoulli? A ver si alguien responde mientras yo doy esta explicación. Decía que si yo aumentaba la velocidad, ¿ya? Si aumentaba la velocidad de un fluido que podía ser, recuerden que los fluidos eran líquidos, ¿cierto? Eran líquidos y gases, y aumentaba la velocidad, disminuía la presión. Eso era súper importante. Y que si disminuía la velocidad, aumentaba la presión. Habíamos dicho que eran inversamente proporcionales. Entonces, que cuando acá esta persona está soplando por acá, esta parte que está es encima del papel, ¿qué es lo que está haciendo? Está aumentando la velocidad del viento. ¿Sí? Si yo tengo el papel acá y soplo, al soplar lo que yo hago es que en esta parte superior del papel aumento la velocidad del viento. Entonces, si aumento la velocidad del viento, ¿qué pasa con la presión? Disminuye. Estamos en este caso. Es por eso que en este caso la alternativa correcta es la letra B. Dice, la presión por encima del papel disminuye al soplar. ¿Y por qué disminuye? Recuerden, si yo aumento la velocidad, ¿acá qué se hizo al soplar? Aumento la velocidad del viento. Entonces, si aumento la velocidad, disminuyo la presión. Y como la presión de acá abajo va a ser más grande, el papel sube. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Entonces, la pregunta número 2, alternativa correcta, letra B. Vamos con la tercera pregunta, a ver si hay la gente que tuvo algún error para que lo pueda corregir en las próximas preguntas. Dice, 2 globos se juntan al soplar entre ellos debido a ¿qué? A,
Al aumentar la rapidez del aire, aumenta la presión entre los globos. Al disminuir la rapidez del aire, disminuye la presión entre los globos. C. Al aumentar la rapidez del aire, disminuye la presión entre los globos. Y D. Ninguna de las anteriores. Entonces, muy similar a lo que dijimos antes, fíjense. ¿Qué va a pasar? Voy a poner los globos como si estuvieran separados. Aquí, por ejemplo, hay un globo y acá hay otro globo. Entonces, muy similar a lo que pasa si yo empiezo a soplar acá, ¿ya? Si yo soplo entre esta parte, ¿qué voy a hacer? Aumento la velocidad del viento y disminuyo la presión. Eso va a pasar entre medio de los globos. Si yo tengo estos dos globos y soplo, estoy aumentando la velocidad del viento, por ende disminuyo la presión. Y como por fuera no se está soplando, la velocidad va a ser menor, por ende la presión acá afuera va a ser mayor. Como la presión por fuera de los globos es mayor, estos tienden a juntarse. Eso es lo que está pasando en este caso. Y es por eso, como dicen algunas personas ahí, entonces al aumentar la rapidez del aire, fíjense, aumento la rapidez, disminuye la presión entre los globos. Como afuera la rapidez del aire va a ser mucho menor que adentro, la presión va a ser más grande y por ende los globos se tienden a juntar, ¿ya? Entonces, importante seguir con esta idea. Yo aumento la velocidad, disminuyo la presión. Y por fuera, como el aire no se está modificando con el soplido en este caso, la velocidad del aire va a ser menor, por ende la presión es mayor y los globos se juntan. Así que súper bien ahí a la gente que dijo la alternativa C para la pregunta 3. Aumento la rapidez, disminuye la presión. Vamos con la pregunta número 4, que tiene que ver con las chimeneas. Dice, si el funcionamiento de una chimenea se relaciona con el concepto de presión, ¿es correcto afirmar? Entonces, acá hay una imagen que yo no sé si a ustedes la ven muy clara en su guía, pero voy a dibujar acá una chimenea más grande. Solo la chimenea, supongamos que esta es la chimenea. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en la chimenea? Importante, acá arriba está la velocidad del viento. ¿Qué significa? Que la velocidad acá arriba es más grande, por ende, ¿cómo va a ser la presión? La presión aquí va a ser menor. Dentro de la chimenea, como no hay algo que sople, no hay como viento, la velocidad acá es menor, por ende, la presión dentro de la chimenea es mucho más grande. Como la presión dentro de la chimenea es mucho más grande, el humo tiende a salir a la superficie. Si no se diera esto, el humo no tendería a salir a la superficie, quedaría dentro del hogar. Entonces, dicho esto, dice, en la chimenea, cuando dice en la chimenea se refiere dentro de la chimenea. Entonces, en la chimenea la presión es mayor que en el exterior. En la chimenea la presión es menor que en el exterior. En la chimenea existe la misma presión que en el exterior y de se requiere información adicional sobre la presión exterior. Entonces, importante, igual que en los otros casos, fuera de la chimenea, como corre viento, ya la velocidad de este fluido, que es el aire, va a ser mucho más alta. La velocidad fuera de la chimenea es más grande que la velocidad dentro de la chimenea. Como afuera la velocidad es mayor, la presión es menor. Y como dentro de la chimenea la velocidad del aire es menor, la presión va a ser mayor. Entonces, como dicen por ahí, la alternativa correcta para esta pregunta es la alternativa A. Dentro de la chimenea, la presión es mayor que en el exterior. ¿Por qué? Porque la velocidad del viento dentro de la chimenea es mucho más pequeña. ¿Sí? Entonces, la pregunta número 4, la alternativa correcta es la letra A. ¿Sí? Vamos con la pregunta número 5, que seguimos hablando de la chimenea. Dice, el humo sale por la parte superior de la chimenea debido a qué. Es una pregunta muy similar, pero acá ya la está relacionando con la velocidad. La presión del exterior no varía con la velocidad del viento. La presión del exterior aumenta con la velocidad del viento. La presión del exterior disminuye con la velocidad del viento. Y la presión del exterior no se puede relacionar con la velocidad del viento. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Voy a hacer de nuevo el monito. Tenemos la chimenea, ¿ya? Acá fuera de la chimenea, voy a hacer acá. Esa es la chimenea. Y acá está la casa, por ejemplo. ¿Sí? Afuera de la chimenea,
como corre viento, la velocidad del aire dijimos que era mucho más grande, por ende la presión disminuía. Y acá dentro de la chimenea también hay aire, pero con menor velocidad, por ende mayor presión. Eso habíamos dicho en este caso de la chimenea. Entonces, para la pregunta 5, la alternativa correcta, como dicen por ahí, es la C. En el exterior, la presión disminuye con la velocidad del viento, porque el viento hace que esta velocidad de este aire aumente, por ende la presión disminuye, ¿sí? Seguimos trabajando todo este rato con que si yo aumento la velocidad, disminuyo la presión. Como la presión dentro de la chimenea es más grande, es por eso que el humo sale al exterior. Ya eso es súper importante. Esa es la idea del funcionamiento de la chimenea, que por ahí salga el humo. Si no se diera este fenómeno, el humo no saldría por ese canal, se podría incluso mantener dentro del hogar, ¿ya? Entonces eso es para la pregunta 4 y 5 que hacen esta relación de Bernoulli, pero ya con una chimenea. Y las preguntas que vienen, recuerden que nosotros vimos cómo funcionaba un avión. Ya lo vimos en el video y también hicimos una pequeña explicación de por cómo se eleva un avión siendo que tiene un peso gigante, ¿cierto? Entonces dice, el funcionamiento de un avión se sustenta en el principio de Bernoulli, en donde la fuerza que permite que éste se eleve es la fuerza de sustentación, la fuerza peso, la fuerza de arrastre, que es la ejercida por el viento en contra del avión, y la fuerza de empuje, que es ejercida por las turbinas. Entonces yo voy a hacer acá un monito, que no soy muy buena dibujando, pero supongamos que esto es un avión, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que habían 4 fuerzas que se ejercían en un avión. La fuerza peso, que es una fuerza que apunta hacia abajo, esta es la fuerza peso, ¿ya? La fuerza de sustentación, que era una fuerza que apuntaba hacia arriba, como dice la palabra, lo sustentación. Había una fuerza de empuje que tiene que ver con las turbinas que lo tira hacia adelante, esta es de empuje, y había otra fuerza que es la fuerza de arrastre, que es la que ejerce el viento en contra del avión. Ya, esta es la fuerza de arrastre. Esas 4 fuerzas, fíjense, estas 4 fuerzas ya están efectuándose en el avión. El peso, la sustentación, el empuje y la fuerza de arrastre. Eso es importante. ¿Por qué un avión se podía elevar? ¿Debido a qué fuerza? Eso es muy importante. Ya, fíjense, para que se eleve, la fuerza más importante es la fuerza de sustentación. Independiente que esté esta fuerza de las turbinas que lo empuja hacia adelante, si no estuviese esta fuerza que lo tira hacia arriba, no se podría elevar, ¿ya? Eso es muy importante. Las turbinas dan como impulso para que el avión ya avance de forma horizontal. Pero ¿qué es lo que lo eleva? ¿Qué es lo que lo sustenta? La palabra lo dice, es la fuerza de sustentación, que es una fuerza que lo empuja hacia arriba, ¿ya? Eso es súper importante. Como lo empuja hacia arriba, se puede elevar. Y acá pregunte, que se eleve, no que avance. Porque si me preguntaran para que avance, obviamente ahí podríamos decir de la fuerza de empuje, porque la fuerza de empuje es la que hace que el avión ya se mueva horizontalmente. Entonces, para la pregunta 6, la alternativa correcta es la letra A. La pregunta número 7 también tiene que ver con el avión. Y dice, el avión se encuentra sostenido en el aire debido principalmente ¿a qué? A las turbinas, a las formas de las alas, al tamaño del avión y a la cola del avión. ¿Ya? ¿Qué es lo que influye principalmente en que un avión se mantenga sostenido en el aire? ¿Ya? Las turbinas, dijimos que era esta parte, las turbinas era la que producía el empuje, ¿cierto? Esta fuerza para que avance. La forma de las alas, nosotros dijimos que un avión tiene la forma del ala era algo así, ¿se acuerdan? Eso hace referencia a la forma de las alas
el tamaño del avión no tiene nada que ver porque independiente, nosotros hemos visto aviones muy grandes, aviones comerciales muy grandes, y por ejemplo hay otros como los helicópteros que son mucho más pequeños, entonces no tiene nada que ver el tamaño del avión. La cola del avión tampoco. ¿Dónde podría estar aquí la confusión? Entre las turbinas y la forma de las alas. Pero importante, las turbinas es lo que produce este empuje, ¿ya? Que avance, pero nosotros estamos hablando que lo mantenga sostenido en el aire. Eso es, como dicen ahí, debido a las formas de las alas, ¿ya? Ya vamos a ver en qué influye la forma de las alas, pero la forma de las alas es lo que principalmente mantiene sostenido al avión en el aire. Las turbinas lo que hacen, me dan esta fuerza para que el avión avance, ¿ya? Pero la sustentación en el aire es debido a las formas de las alas. Que son, bueno, mis dibujos obviamente no son muy reales, pero se entiende. ¿Sí? Entonces, como dicen ahí a dos personas, para la pregunta 7, la alternativa correcta es la letra B. ¿Sí? Y vamos con nuestra última pregunta, que tiene que ver con esto de las formas de las alas, ya que aquí quiero parar y para hacer una explicación un poquito mayor. Dice, el aire que atraviesa las alas cuando las turbinas generan una propulsión del avión hacia adelante, se puede visualizar en la siguiente imagen. Entonces, fíjense, acá me está mostrando, muy similar a lo que vimos delante, cómo es la forma del ala. ¿Sí? Me está diciendo que las turbinas le dan esta propulsión, esta fuerza para que avance. Ya, pero la forma de las alas, como ya lo mencioné anteriormente, es lo que mantiene al avión en el aire. Entonces, quiero que se fijen en algo, y es súper importante recalcar algo, lo voy a poner acá arribita. Cuando algo recorre una distancia mucho más grande, ¿ya? En el mismo tiempo, ¿ya? Acá estamos suponiendo que el tiempo es igual. Si yo recorro imagínense, quiero que no lo piensen con esto. Por ejemplo, si yo voy de mi casa a un negocio a comprar, ¿ya? Hay una cierta distancia, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo me demoro una cierta cantidad y otra persona en recorrer la misma distancia, ya varía el tiempo? Quiero que se fijen en algo. ¿Qué es lo que varía? Si yo camino mucho más rápido, esa distancia la voy a recorrer en menos tiempo, ¿cierto? En cambio, otra persona que va caminando muy lento va con menor rapidez. ¿A qué se refiere eso? Que si yo para recorrer grandes distancias, ya si la distancia es grande, la velocidad también es mayor, son directamente proporcionales, suponiendo que es el mismo tiempo, ¿ya? Si yo recorro distancias muy pequeñas, la velocidad también va a ser pequeña, suponiendo que el tiempo no va a variar, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, si yo lo voy a exagerar un poco más el dibujito, quiero que se fijen en algo. ¿Qué pasa con el viento acá arriba del ala? En esta parte, el viento tiene que recorrer una distancia mucho más grande. Como recorre una distancia mucho más grande, va a tener una velocidad mayor. Acá abajo, el viento recorre una distancia mucho más pequeña. Por ende, va a tener una menor velocidad. Y ahora, como nosotros ya tenemos la relación de la velocidad, si yo tengo una gran velocidad, voy a tener una menor presión. Y si tengo una pequeña velocidad, voy a tener una mayor presión, ¿sí? Como abajo del ala la presión es mayor, ¿qué es lo que pasa? Es lo que ayuda a que el avión se mantenga en el aire, porque lo va a empujar hacia arriba debido a esta presión que es mayor bajo del ala. Por eso se hacen las alas del avión con esa forma, con esa idea. Se hace con la idea de que arriba, con la parte de arriba del ala, acá arriba, la velocidad sea más grande para que la presión sea menor, ¿sí? Y acá abajo se hacen de esa forma para que la velocidad sea menor y la presión sea mayor y así ayude al avión a mantenerse sostenido en el aire. Entonces, dice, es correcto afirmar, en la parte superior del ala, esta es la parte superior, ¿sí? Por si acaso, y esta es la parte inferior. Entonces, la parte superior del ala, la presión es menor debido a que ¿es menor? ¿La presión es menor? Sí, pero dice debido a que la velocidad del viento es menor. Eso es falso, por eso la alternativa correcta no es. En la parte superior del ala, la presión es mayor. La presión no es mayor, así que con eso al tiro decimos que la B tampoco puede ser.
En la parte superior del ala la presión es mayor, no es mayor, así que al tiro podemos decir que es falsa y como dice ahí, obviamente por descarte nos queda la letra D, pero veamos, dice, en la parte superior del ala la presión es menor debido a que la velocidad del viento es mayor, ¿sí? Entonces, la presión es menor porque la velocidad es mayor y es por eso que la alternativa correcta para la pregunta 8 es la letra D. Mayor velocidad, menor presión. ¿Ya? Importante. ¿Qué pasa si el ala de un avión hubiese sido así? Imagínense que las velocidades de acá arriba, la velocidad de acá arriba hubiese sido igual que la velocidad de acá abajo. Las presiones hubiesen sido igual. Por ende, no hubiese habido esta diferencia de presión. Es por eso que el ala se hace como más curva arriba que abajo, para que se dé esto de que a mayor velocidad, menor presión, ¿sí? Y abajo, menor velocidad, mayor presión. La idea es que abajo quede la mayor presión para que el avión pueda subir, ¿sí? Entonces, importante, fíjense que vimos varios fenómenos en donde se va a dar el principio de Bernoulli y quedarnos súper claro con esto. Mayor velocidad, menor presión, menor velocidad, mayor presión. Si siempre hay, por ejemplo, en el ejemplo de los globos, si afuera hay mayor presión que entre los globos, estos tienden a juntarse. En las alas del avión, como abajo hay mayor presión, este tiende a subir. O en el ejemplo del papel, como cuando yo soplaba en el papel, aumento la velocidad, disminuyó la presión. La velocidad del aire acá abajo del papel es más pequeña y la presión es mayor y por eso el papel tiende a subir. Sí, yo les dije que si a ustedes les queda alguna duda, intentarán hacer esos ejemplos en sus casas con el globo y con el papel y van a ver que en realidad sí sucede lo que vemos en las imágenes, ¿sí? Así que ahí dieron varias alternativas correctas con respecto a lo que es hidrodinámica. Recuerden que Pascal, ¿sí? Pascal y Arquímedes era de hidroestática, que hablaba cuando los fluidos, ya fuera agua o líquido, o aire, estaban quietos. Acá ya estamos hablando, fíjense, el aire está en movimiento, por eso se llama hidrodinámica. Así que parece que yo me equivoqué en el título de la guía para que lo corrijan. Y bueno, la última clase, recordar que empezamos viendo la parte ya de electricidad, que la vamos a retomar la otra clase, así que no se preocupen, que yo sé que igual es un poco más complicado, pero ahí vamos a ir avanzando, entonces el próximo reforzamiento, ahí se incluye ya toda esa materia, ¿sí? Entonces, espero que estén súper bien, que tengan un lindo fin de semana, ya queda poquito, queda una clase más y finaliza su jornada de graduate, así que nos vemos entonces el próximo sábado, que estén todos súper bien.